Anteriormente yo había escrito El cuerpo, mi casa, y que fue una motivación también para hacer esto, pero a raíz ya que soy abuela y ver el desarrollo de los niños. Me llamó mucho la atención cómo ellos van asimilando, integrando, copiando, porque existe mucho esto de la neurona espejo y los papás son modelos. Entonces uno ve generaciones enteras que se paran de una manera, que tienen una disposición corporal o de la mamá o del papá. Bueno, la motivación fue un día que yo, observando a la Marina, que le habían regalado un pianito y tenía 3 años, y veo que empieza a tocar, pero así, me movía las caderas y yo dije, ay, qué raro mi nieta. Y bueno, después, claro, sacando por conclusión, en ese tiempo el papá tocaba en Los Cuervos del Sur, en un grupo de rock, toca teclado, claro, y arriba del escenario los músicos se mueven de una manera y ella entonces tocaba, y la hija de Pablo, mi otra nieta, que también cuando tocaba guitarra, ella también hacía. Entonces yo dije, wow, esto hay que hacer algo con esta información, porque es muy potente. Cómo se van asimilando, y bueno, y además los hábitos, las creencias, y ahí empezó como esta continuación de esta investigación de la importancia del desarrollo del trabajo corporal en los niños, y ahí me remonté también a la época que había hecho la práctica con el grupo de la Claudia en el Colegio Francisco Miranda, año 79 partimos. Y afortunadamente he tenido contacto con ellas y con el grupo, entonces le hicimos preguntas, una entrevista, cómo había influenciado el hecho de haber tenido un taller durante un tiempo prolongado, porque fueron varios años, primero exploratorio, después no se podían repetir, tuvimos que seguir en otro lado, en fin. Y a pesar de que tienen carreras diferentes, una psicóloga, ilustradora, etcétera, pero siempre la danza estuvo presente o está presente hasta el día de hoy en sus quehaceres. Incluso la Daniela, que es psicóloga, me decía que ella aprendió cuando chica, cuando hacíamos el taller, este trabajo en grupo. Hacíamos una escultura, pero no podías hacer una escultura solo, tenía que ser en grupo, si no, no te funcionaba. Y esto de poder disfrutar del cuerpo sin estas exigencias de la educación física, que tienes que saltar y si no saltas eres malo y si no juegas bien fútbol eres fome y discriminador y etcétera, sino que poder disfrutar del movimiento, y fue una experiencia muy bonita para ellos, y eso está también en el libro. O sea, esa fue como una continuidad también del primer trabajo, del desarrollo de la conciencia y todo, y conectando con los niños, con lo que habían sido las chiquillas que tenían 10 años, y como yo también durante toda la vida he hecho clases, hice durante muchos años clases de danza infantil, y veía cómo influenciaba positivamente en la autonomía, en la postura, cuando hacíamos presentaciones. Hasta un viaje hicimos una vez con un grupo de una escuela particular, la escuela Santa Marta, hicimos un intercambio a Brasil. O sea, imagínate unas niñitas de 7 años con sus identificaciones, ahí sabían los cambios, el real con no sé qué, bailando ahí delante. Fue una experiencia increíble, y vinieron un grupo de Brasil también en un proyecto que se llama Bailando en la Cordillera, y fue como la revolución en el colegio. Así fue increíble ver a estos chicos brasileros que traían músicas y danzas del sur de Brasil, y fue como una revolución en el colegio. Fue maravilloso verlos bailar, y las niñas con sus faldas, y las niñas enamoradas de ellos y ellos enamorados de las niñas. Fue muy, muy hermoso. Entonces, todas esas experiencias que uno va acumulando, bueno, de alguna manera van reflejadas acá. Por un lado, la parte como más investigativa, y también propuestas de actividades que han sido como muy bien logradas durante muchos años, que vamos a hacer después en la segunda parte. Hay como 20 o 25 propuestas de trabajo, ya sea padre-hijo o grupales también, al aire libre. Y bueno, y este libro también quiero destacar que es colaborativo, porque no solamente yo lo escribí, la Connie, por ejemplo, me ayudó mucho en el capítulo de la niña y su cuerpo,
empezamos a hacer entrevistas, a investigar y digo que ese capítulo da para un libro porque en realidad nos quedamos cortas con... Hay mucha información, luego hicimos entrevistas a 100 mujeres, los recuerdos que tenían de la infancia y sobre todo cuando ya, por ejemplo, la regla, la primera menstruación y cómo fue y los ciertos traumas y todo. Y partimos con generaciones de sobre 60 años hasta 80, me acuerdo que tuvimos las primeras entrevistas. Y después gente más joven y ahí también tuvimos unas ciertas conclusiones interesantes, porque a pesar de que esa época era muy sola también de información, o sea, lo más uno se informaba por las tías, la abuela, las amigas, pero era como un proceso más, claro, por un lado el deber ser, pero menos información que ahora, pero ahora hay mucho más bombardeo y mucho más estereotipos, ¿cierto? Versus el grupo la rebelión del cuerpo, las cabras jóvenes les preguntan ahora, ¿cómo sientes tu cuerpo? Me da asco, me carga, lo odio, o sea, unas cosas así como... ¡ah! Claro, porque está la pechuga, el labio, no sé, no envejecer, hay tantas cosas que a la mujer se le exige también. Estar más adecuada, que vaya al gimnasio, que se saque las arrugas, etcétera. Incluso hay investigaciones como que a las mamás, a las niñas les exigen más que a los hombres. En términos, estás comiendo mucho, cuídate que no... En cambio el hombre como que puede comer más, mira, hay un montón de cosas a nivel así como inconsciente que vamos transmitiendo. Entonces de eso se trata también el libro, de ir viendo cómo se va constituyendo nuestra estructura física, por un lado la importancia de la postura, de la emocionalidad, cómo se aprende también, cómo se aprende a través del movimiento. Si uno deja a una guagua sentadita ahí y no le enseñas nada, va a quedar... En cambio, la estimulación es fundamental. Los procesos de aprendizaje de las cortezas tiene que ver con el movimiento, con la percepción que tú vas teniendo, con los nuevos estímulos. Hay un capítulo que me pareció importante, que es la importancia de la música en los niños y, bueno, y en la danza, ¿para qué decir? Por ahí hay una frase que dice, este dúo, la música y el cuerpo, llegan donde nadie llega. O sea, pueden llegar a lugares insospechados, porque es una combinación maravillosa cuando uno mismo de chico te recuerda las músicas, las bandas sonoras de tu vida, las películas, las músicas románticas te invitan, siempre está presente. Entonces ahí le pedí colaboración a un experto que es musicoterapeuta, que es el capítulo de la importancia de la música. Sí, Emanuel Cerebelo, él es musicoterapeuta y es experto, ha hecho muchos cursos de formación a las parvularias y asistentes de párvulos para también conectar el trabajo con el cuerpo. Y en el capítulo de la importancia de la naturaleza está la Ellen Schniebel, que es una alemana pionera, la primera mujer que instala acá en Chile las escuelas bosque. ¿La entrevista? Sí, sí. Muy bonito, ella todavía habla todo así. Y cuando uno empieza a sincronizar no, es justo, yo tengo mi cuñada, que no sé qué, resulta que era amiga de la Ronina también, la Ender Schniebel. Ya, miren. Este mundo muy re chico. Bueno, empezó en Matanza ella con sus hijos y con una amiga y dijeron, no, si tenemos que hacer algo distinto en la educación y todo, y empezaron a buscar las temáticas y empezaron de a poco. Y en este minuto ya tienen primero básico, son como 52 niños que ya están en primero y prácticamente es todo afuera. O sea, yo creo que tienen un espacio como galpón para dejar las cosas, pero salen con lluvia, todo lo aprenden en la naturaleza. Y por supuesto con planificación, es decir, no sé, pues si vamos a aprender matemáticas ya, no sé cuántas hormigas van ahí, no tengo idea, pero todo se conecta. Entonces es un aprendizaje constante y es muy, muy precioso. Y también cuando yo me fui a vivir a Los Vilos, a Cascabeles, que estuve en pandemia, también me di cuenta de cómo aprendían las niñas, las nietas allá, de salir a caminar sin objetivos.
Y ahí tú vas, y el zorrito, y qué come, y las preguntas, y viene una curiosidad tras otra, y de repente aparece una ranita, y de repente aparece, no sé, 8 o 9 aves diferentes, la mariposa del chagual, ya, entonces ¿qué se alimenta? Y es todo un trabajo que vamos perdiendo nosotros en la ciudad. No miramos las estrellas en la noche porque no se puede mirar. No vemos la puesta de sol, los colores, nos perdemos de la semilla, del huerto, porque no podemos. Pues si acá en la ciudad es así y no se puede cambiar, pero sí la invitación es, aunque sea, ir a la plaza, si ya las plazas están vacías. Y ahí por eso mencioné en una parte, en un emprendimiento, en unas familias de Pablo que se llama Ludo Cori, que yo fui una vez, que es un lugar creado por profesores de educación física, en donde los niños van a jugar. Y yo dije, pero ¿por qué tendrían que pagar los niños para ir a jugar? Y efectivamente, porque muchos niños viven en departamentos, están solos todo el día, a veces con la suerte que alguien, la nana o alguna abuela los cuide, que no tiene la disposición o la inseguridad también, que le puede pasar algo, etcétera. Entonces es complejo. Y tú observas los niños que viven en departamentos cómo caminan. Yo me quedé como impactada, es como un niño más temeroso, en cambio los otros que juegan, se tiran y se suben y ¡ah! Y eso fue, por eso tomé el seminario de la Emily Pickler, que es el método Pickler, que se trata simplemente de niños autónomos, adultos autónomos. Cuando tú desarrollas la autonomía con tu cuerpo, a resolución de conflictos, a explorar, que es lo que se están perdiendo los niños ahora con el exceso de tecnología. Porque puede ser negativo, positivo, es positivo, pero se pierden de tener estas experiencias de los juegos. Es que todo en exceso es malo, entonces sí es muy bueno para ellos, pero poniéndole límites. Mi hijo va al italiano porque yo vivo en un apartamento y el italiano me queda cerca y él se tira al campo en bola, o sea, ni me ve. Y buenísimo para mí porque ahí está como cuidado. Pero me fijé que hay familias, están en el italiano, los niños en las mesas, con el celular perdiéndose aquello. Y yo, o sea, y me imagino que ellos sí son socios y yo diciendo, por ejemplo, o sea, yo pago para que mi hijo tenga esto porque vivo en un apartamento y esto, los niños ahí, y de verdad que me dio tristeza. Sí. Porque yo el mío a ese sitio es a buscar campo, a fútbol, a la naturaleza. Y de verdad, las mesas, full continuo con el celular. Iba a mencionar también otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque mi hija Eloisa, que es nieta de que Carmen, es muy linda tu hija. Sí, salió a la mamá. Ella, claro, en pandemia se fue a vivir a Los Vilos, a Cascabeles. Y en ese momento, hasta ese momento, Eloisa era una niña de ciudad, de departamento, de Providencia. Sí. Entonces, cuando se fue a Los Vilos, me acuerdo del cambio que ella tuvo en todo sentido, porque primera vez que veía esta vastedad. Sí. Esa relación con la vastedad. Hay un libro bien bonito que se llama El hombre de la vastedad. Y esa relación que ya no está delimitada por nada. Entonces ven realmente la envergadura de donde está, del mundo entero. Se veía el horizonte, se veía el montaña. Entonces ahí esa reacción a eso es muy potente y es como un posicionamiento muy primitivo en el mundo. Sí. Y es súper interesante igual lo que hablas, porque esa experiencia es corporal, es física en el fondo. Y es muy lindo ver cómo el cuerpo en el fondo también es historia, es plasma, es como... Y alguien podría pensar que está muy determinado, pero tenemos esperanza de cambio, de modificaciones, de abrir como lugares, lo mismo que tú estás diciendo, un niño, una niña que crece en un espacio determinado, si pensamos que ese es el único, el cuerpo también se fija en eso, pero si abrimos campos, abrimos oportunidades, también abrimos otros tipos de cuerpos, diversidades. Bueno, justamente hay un capítulo que es como para reflexionar, son puras preguntas, para que uno se retrotraiga a su infancia, cómo era la relación en mi casa, por ejemplo, con la naturaleza.
hacíamos salidas o caminatas o no íbamos nunca, cómo era la relación en las emociones. Se expresaban mis papás, qué pasaba cuando mi papá, no sé, estaba enojado, se encerraba, se comunicaba. Todas esas cosas uno las va, pero uno, claro, ha sido hija, ha sido madre y después vas a ser abuela y hay toda una línea continua, entonces uno sigue transmitiendo esto de generación en generación. Por eso que la invitación, como dices tú, es como romper un poco el círculo, los paradigmas que nosotros tenemos y que nos van enseñando generación tras generación. No, mijito, esto es así. Y resulta que no era tan así. Entonces por eso yo digo, este libro en realidad es para todo el mundo, porque nos ayuda a entender también, a reflexionar dónde estamos parados, y ya sea como padres, como tíos, como hermanos, como educadores, como psicólogos, dónde estamos parados, y eso lo estamos transmitiendo constantemente. Entonces poder ayudar, yo siento como que los niños florezcan, o sea, que puedan desarrollar realmente todas sus aptitudes y potencialidades, que los niños tienen una percepción tan maravillosa, pero también, ojo, porque también podemos crear niños autoritarios, niños sin límites, niños que hacen bullying, etc. Entonces, por eso la pregunta está, bueno, el futuro depende de los niños, depende qué tipo de niños estemos acompañando, cuál es el viaje que los vamos a acompañar. Y todos aprendemos con esto, o sea, yo he ido aprendiendo también como abuela, muchas veces uno da consejos porque uno le habían dicho eso, pero no era así. Y qué bueno poder reconocerlo también, y nuestras generaciones, que es cierto, nuestra generación pasó un poco del miedo, ¿no? Y el papá que se enojaba, o el director al apoderado, suspendido un día y uno como que tiritaba, y ahora, oye, el director quiere hablar conmigo, me da lo mismo. O sea, el otro hay un tema ahí con la autoridad que es súper heavy. El otro día escuchaba una noticia que a un profe le habían tirado benzina. O sea, es como que nos fuimos el péndulo para el otro lado. Así que ojalá podamos encontrar un rumbo un poquito más equilibrado de poder acompañar a nuestros niños en desarrollando estas potencialidades. Y otra cosa que mencionaba en el método Pikler era que la pediatría está diseñada para las patologías. O sea, uno como mamá nunca te dice, mira, un niño florecido, por ejemplo, es tal y cual cosa, o ayúdale en la salud mental porque tal y cual cosa. Ayúdalo con las emociones porque ya existe la rabia, pero también hay como un abecedario, existe la impotencia, el resentimiento. Y si se enoja, a lo mejor es que se vaya a su pieza, le pegue a los cojines, o salte, o haga algo, pero no se ponga a patalear y, no sé, le perjudique la comida familiar a todo el mundo. Como que también aprender a expresar, no a limitar ni a contener, pero a expresar. Así que todo eso es... Es que si uno lleva al niño al pediatra, te revisa, o sea, que tiene fiebre, más nada, chao, ya está, aquí claro. está el medicamento, y no es, pero es que están... qué hizo, qué sintió, cómo te diste cuenta que claro. tenía fiebre, eso nunca. No, chao. No. Claro, por eso me decía la chica que está, porque mandé a hacer más libros ahora en la otra editorial, me decía que le había encantado porque era una visión integral, en realidad, porque a veces te hablan de la anatomía del niño, lo que tiene que comer el niño, la psicología del niño o la emocionalidad del niño, y esto es como una invitación a verlo como una totalidad, como dices tú. Como una invitación igual a vivir, yo siento, sí. Es como a experienciar, eso siento que es algo que, nada, pues yo leí el cuerpo en mi casa y como la he tenido de profesora también, y siento que algo muy importante, bueno, es el trabajo investigativo que se hace, pero al mismo tiempo experiencial. Es muy lindo encontrarse con un libro que tiene una investigación, que tiene una base teórica, y que no es una base teórica de años atrás, sino que sigue siendo como que se sigue incluso discutiendo en la academia, en la universidad, pero que te propone una praxis, que te propone una práctica cotidiana del día a día también, de lo que es conversar con papá, hijo, y que lo trae a lo cotidiano. Y eso es una herramienta también, no solamente un libro para estudiar y para discutir, sino como llevarlo a la vida. Y eso es nada, no, y que es un tema
que es como de la naturaleza, pero aquí está plasmado y está utilizado las metodologías. Hay entrevistas de tantas personas en diferentes condiciones, entonces, y las interrogantes, según lo que te escucho a ti, y las interrogantes que nos hacen a nosotros, alerta, y aquí qué pasa. O sea, es como, te da más curiosidad cuando te quedas con cuando te queda un libro con un interrogante cuando te responde, porque ya está resuelto, pero con el interrogante vamos a ver cómo la respondemos entre todos. Bueno, por eso lo decía al principio. Al principio es como cómo se va estructurando esta corporalidad en base a toda desde el gateo en adelante, desde que estás en el vientre, la importancia del gateo, o sea, todo lo que te vas estructurando, y después los lenguajes, las contenciones, la parte psicológica, emocional. Las influencias tanto de tu casa, pero también de la educación. También hay un capítulo sobre qué es lo que es la educación y cómo se ha ido estructurando también. ¿Ya? Bueno, y luego entonces viene las investigaciones, el hilo conductor también es este capítulo de reflexivo, de nosotros, un capítulo completo para hacernos preguntas. Y luego viene, bueno, el capítulo de la mujer, que fue necesariamente hacer un capítulo para la mujer, porque es distinto ser mujer que ser hombre, es mucho más difícil ser niña. Y después vienen las propuestas, la importancia de la música, la importancia de la naturaleza, la importancia de la danza, la expresión corporal y propuestas. Finalmente propuestas para trabajar al aire libre, para jugar con los niños, para seguir desarrollando esta corporalidad, no dejarla de lado. Aprende a través del movimiento. Si tú a un niño lo dejas ahí metido en una caja, meses no va a aprender. Es el movimiento, el poder hacer nuevas conexiones, el relacionarse con un otro, el jugar. En este método Pickler también, por ejemplo, bueno, este era un método que desarrolló la Emily Pickler posguerra, entonces tenía muy pocos recursos. Esto era en Budapest. Y era como una especie de cename, una cosa así, donde llegaban niños que habían quedado sin sus padres y tenían juguetes, pero los menos, o sea, eran tapas de ollas, unos cubos por aquí, por allá, 2 o 3 cositas, y lo que hacían las cuidadoras era acompañar. Por ejemplo, si a ese niño le gustó la tapa, al otro día le volvían a pasar la tapa y el niño exploraba otra cosa. No es como ahora que hay miles de juguetes, miles, y ahí el niño lo toma un día y después el otro día está aburrido. Y ya le dio lata, lo desechó, y es una de las industrias más contaminantes. Porque además está la industria de la publicidad que te dice compra esto, que la Barbie no sé qué, ahora viene la otra y después termino esa y vienen las LOL y vienen las no sé cuantitos. Y también ojo con eso, porque nosotros a veces nos creemos ecológicos, pero estamos, cada muñequita de eso, todo lo que significa, aparte que algunas los hacen trabajar gratis en la India, etc. ¿Sabes qué es curioso con lo que tocabas decir? Que por ejemplo mi hijo estaba muy pequeño, de 1 año, de 2 años, se le compraban juguetes con luces y que hablaban, y eso le llamaba la atención un rato. Pero si lograba agarrar una olla, una tapa así, era más feliz con eso que con... Sí, así como tú lo estás diciendo. Entonces lo que decían ellos es que tú al quitarle esa tapa, después le impides que explore. Y es lo que nosotros hacemos al ir regalándole cosas una y una encima de otra, no exploró nada, se aburrió a los 10 minutos. También está las experiencias mixtas, que son, ayer de hecho me pasó en mi casa con mi hija, que la dejé un ratito sola en el living, comedor. Cuando volví, mi biblioteca estaba toda en el suelo y había una ciudad de libros habitados por su muñequita. Entonces, muy bien. Experiencia mixta. Sí, no, sí, todo es también esas familias que son, no, y nada de pantalla, y nada de azúcar, no sé qué, también, ese es otro tema, para otro libro. A mí me gustaría hacer una pregunta de las propuestas. Está la posibilidad, me imagino, las propuestas como de incentivar a los niños, ¿no es cierto? Llevarlos a la naturaleza y un poco abrir esta posibilidad. Y hay dentro de las propuestas como una especie de reparación.
¿Se contemplan las propuestas o solamente son un potencial? No, son de comunicación, padre-hijo, de compartir, porque ya sería otro tema que yo no manejo. ¿Se tocó muy matiz o no? Eso se deja para después. Sí, porque habría que... Yo de hecho le había pedido a mi amiga la Tita sobre la psicología del niño, pero también me dijo, yo hace tiempo que no hago clases, o sea, no estoy trabajando en eso, entonces también van cambiando las estrategias, súper amplio. Exactamente, para otro libro, pero por lo menos uno yéndose hacia sí, hacia tu propia reflexión, sabes que a lo mejor te puedes abrir en ciertas cosas o que puedes acompañar. Qué bonito ese orden que hay como un capítulo donde uno toma conciencia y después se abre la propuesta finalmente, como donde yo puedo compartir. Pero me parece... Y hay propuestas de, por ejemplo, este cabro de música también propone, por ejemplo, ver esta película que habla de las emociones intensamente. Y también hay propuestas de libros, cosas que yo he visto con mis nietas que han resultado súper bien. Hay unas cartas que, no sé, cuenta lo que más te ha gustado hoy día en el colegio y y ahí conversar, estar y compartir más con ellos, porque en calidad, digamos, calidad de tiempo y de comunicación.